Nuestra historia se desarrolla en una época de grandes acontecimientos y transformaciones que implicó a toda Europa. El periodo medieval se había acabado y los comunes y las señorías se estaban transformando en estados, modificando completamente la geopolítica del siglo anterior. Muchos fueron los acontecimientos, las alianzas alternas y los acuerdos no siempre positivos para Venecia, que dieron prueba de su habilidad política y su diplomacia. Durante el comienzo del siglo, Venecia ya tuvo que enfrentarse a la Liga de Cambrai, una coalición entre las tropas de Francia y España, capitaneada por el emperador Maximiliano I de Habsburgo, a quien se unió poco después el Papa Julio II. El pacto que se originó fue estipulado en Cambrai, Bélgica, en 1508. Empezó una guerra que duró 8 años, durante los que las ciudades fieles a Venecia fueron invadidas y saqueadas. La República perdió el Véneto, mientras que fue obligada a restituir al papado la ciudad de las regiones de las Marcas y la Romaña, que se había atribuido en 1504. En 1571, el Estado veneciano, incluso después de obtener una gran victoria naval, como aliada de España y de la Iglesia contra los turcos lepantos, prefirió firmar un tratado de paz en 1573, con el que renunciaba a cualquier tipo de intención soberana sobre Chipre, que pasaba a los turcos, como compensación de la reapertura de los comercios con Oriente. Se abrió desde entonces una nueva fase, durante la que Venecia intentó adoptar una línea de política exterior neutral frente a los conflictos europeos y conservadora en política exterior. El panorama artístico del Renacimiento, fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo, se dio de la mano de los grandes mecenas que impulsaron las artes a su máximo esplendor. Familias importantes como los Medici, los d'Este, los Gonzaga, los Sforza, los Montefeltro, promovieron las obras de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Tiziano, los Bellini o Tintoretto, que hicieron del Renacimiento una de las etapas más importantes y fructíferas de la historia del arte. La arquitectura renacentista tuvo uno de los grandes exponentes en los palacios venecianos, los cuales aparecían con majestuosas fachadas que se reflejaban en las aguas de los canales, que contaban con un gran número de habitaciones adornadas profusamente, y una de las partes más importantes era el cortile. Concretamente, nuestra historia parte desde el interior de uno de estos, donde Genaro y sus amigos están en una fiesta, en una logia, con vista al canal de Giudecca. La conversación se vuelve hacia don Alfonso, duque de Ferrara, a cuya casa ellos viajarán el día siguiente, y hacia su esposa, la legendaria Lucrecia, cuyo nombre hacía temblar hasta el más valiente de los caballeros. El Renacimiento fue el despertar de una cocina de lujos, excesos y fastuosos banquetes. La mesa se convertía en el símbolo ceremonial y competía con el lujo y la ostentación de riqueza destinada a impresionar a los invitados. Dichas mesas se podían colocar de diferentes formas, adaptándose al espacio dado, pero siempre destacando el papel del anfitrión, con alguna pieza de orfebrería o cristalería que servía para colocar sus distintos cubiertos. Mesas tan ricamente ataviadas con finos manteles blancos y espectaculares platos. Al llegar a su puesto, cada invitado encontraba una servilleta de fina tela, después de lavarse las manos con aguas perfumadas. Para abrir el apetito, los criados servían pasteles de piñones, mazapanes, bizcochuelos, higos y vino moscatel. En el primer servicio, en grandes bandejas, se ofrecían codornices, tórtolas asadas, perdices, trozos de pan, paté, corderos empados, todo un repertorio de carnes de caza. Sorprendía por el despliegue de abundancia y detalles a la hora de colocar cada plato. Banquetes que duraban horas y terminaban con dulces manjares, confituras, fruta almibarada, todo esto bañado con vinos de diferentes procedencias. Finalmente, en una bandeja, pasaban palillos de dientes perfumados con menta y jazmín. La mezcla de cocina y espectáculo procedía de la Edad Media, pero en el Renacimiento italiano se perpetúa y exagera, todo con gran diversidad y caracterizándose las élites por el consumo de productos selectos y exóticos. De la misma forma que las técnicas de cocina son más complejas en la cocina cortesana, también el comportamiento es más elaborado conforme se asciende en el estatus social. Los protocolos ante estos festines, de los cuales se hablan algunos tratados como en el de Erasmo de Róterdam, era esperar que el anfitrión dé inicio a la cena, no soplar ante las carnes calientes
comer con moderación y bocados pequeños sin mucha prisa. Atrás quedó la época de los bárbaros. Terminada la cena, ante el cansancio del carnaval, Genaro queda profundamente dormido, momento en el cual aparece en mitad de la noche la bella Lucrecia, enmascarada sobre una preciosa góndola. Esta se dirige hacia la habitación donde descansa Genaro, engalanada de carnaval, momento en el cual todas las muchachas debían llevar escafins, zapatos tallados delante, que dejaban aparecer la tela preciosa de las medias de colores. Un disfraz carnavalesco tan pegado al cuerpo que dejaba imaginar sus formas, acentuadas por un cinturón debajo de los pechos, subrayando el profundo escote tapado por un encaje negro. Al nivel de las muñecas tenían los bombards, que eran volantes que caían sobre sus manos. Sus hombros estaban cubiertos por un magnífico manto de piel de color negro, bordado con hilos de oro. Llevaba su melena recogida con trenzas y flores decorando el pelo. El maquillaje de su cara, que era aplicado a las grandes damas italianas del momento por los pintores que habían decorado el palacio, debía ser blanquecino, marcando un contraste con sus mejillas rojizas y sus ojos delineados de negro. Sus cejas estaban discretamente sugeridas, y un lunar negro de tela venía a rematar la cara enmascarada de negro. No llevaban ni adornos, ni collares, ya que siendo carnaval y siendo una fiesta donde se escondía la identidad de la gente, no se permitía exponer su riqueza, como era de costumbre. La vestimenta masculina, centrada en el personaje de Genaro, que aunque con ligeras variantes podría servir para los demás hombres en la fiesta que tenían un alto rango social. Este debía llevar una máscara negra, de la cual no se veía más que los ojos, recordando a las figuras de oso o de diablo. Una túnica larga y oscura, simulando al mundo de la noche. Llevaba además un jubón corto y ajustado, con un cuello alto y un cinturón que le marcaba la figura. Debajo tenía puesto una camisa de mangas largas, que se podía apreciar por pequeñas aberturas en el jubón. Los pectorales estaban decorados por bordados, y también por el blasón de la familia a la cual pertenecía. Sus piernas estaban cubiertas por gordas medias cosidas, unas entre otras, y cerradas por una bragueta. Sus calzados eran botas de cuero. Todo este vestuario se guardaba en unos armarios. En particular, aparecían rematados por cornisas, y era habitual adornarlos con pilastras y arcos en relieve. La estructura y decoración era muchas veces una réplica de la arquitectura de los edificios monumentales. En la habitación también encontrábamos el sillón renacentista, que tenía 4 apoyos de sección rectangular, además de chambrana y travesaños, equivalente al sillón frailero español. El casoni, el mueble más característico del Renacimiento en Italia, era un arca con múltiples formas, aptos para albergar la más variada decoración. De la combinación del banco de pared y el casone nace la casapanca, mueble utilizado como asiento y arcón. En las camas podíamos ver un armazón, que adoptaba dimensiones monumentales y estructuras arquitectónicas cuando su destino era fijo. Seguía existiendo el dosel como aparato decorativo que subrayaba la majestuosidad del armazón. La decoración del mueble de mayor lujo era la marquetería. Los italianos denominan tarsia a la marquetería figurativa y certosina a la geométrica, este equivalente a la talacia española. Aunque en este momento se desarrollan diferentes técnicas decorativas para las artes muebles, como las incrustaciones y el estuco. También los faldones de las mesas se asemejan a entablamentos clásicos. Las patas imitan columnas y balaustres, e incluso se recupera el apoyo grueso y escultórico de origen romano denominado trapezóforo. La actividad en el intercambio y el comercio cultivan el gusto por la comodidad. Nace el mueble moderno, que refleja las exigencias del decoro y comodidad de la época. Lucrecia se acerca a Genaro acariciándole la cara. Él le toma del brazo y le declara su amor. Marita, ¿por qué te acercas? No, porque estáis gritando, ¿por qué va a ser?
No, pero no es. ¿Qué quieres? Chocho, que estoy pisando esto. Ay, Ahora verás tú, ahora Eso verás no tú, lo un pisotear. bocado lleno de pelusa. A ver si limpiamos la casa, ¿eh, Conchi? mira, falta el. Yo quiero que no tengo nada. Son 3, es que yo por 40 días. Contexto. Es que, hombre, está igual, ¿eh? Está 8:36. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a empezar a grabar o qué? Es que estamos Bueno. viendo que falta algo. ¿Qué falta? No sé. ¿Qué falta? ¿De texto? ¿De guión? ¿Qué nos falta de guión? ¿Que ha perdido algún audio? La perdió por el camino de la azotea. La perdió por el pelo. Pero eso estaba hecho.